Capítulo X. En el que Passepartout está muy contento de salir con la pérdida de sus zapatos. Todo el mundo sabe que el gran triángulo invertido de tierra, con su base en el norte y su vértice en el sur, que se llama India, abarca 1.400.000 millas cuadradas, sobre las que se extiende desigualmente una población de 180 millones de almas. La corona británica ejerce un dominio real y despótico sobre la mayor parte de este vasto país, y tiene un gobernador general destinado en Calcuta, gobernadores en Madrás, Bombay y Bengala, y un teniente gobernador en Agra. Pero la India británica, propiamente dicha, solo abarca 700.000 millas cuadradas y una población de 100 a 110 millones de habitantes. Una parte considerable de la India sigue libre de la autoridad británica, y en el interior hay algunos rajás feroces que son absolutamente independientes. La célebre Compañía de las Indias Orientales fue todopoderosa desde 1756, cuando los ingleses se asentaron por primera vez en el lugar donde ahora se encuentra la ciudad de Madrás, hasta la época de la gran insurrección de los Sepoy. Poco a poco fue anexionando provincia tras provincia, comprándolas a los jefes nativos, a los que rara vez pagaba, y nombrando al gobernador general y a sus subordinados, civiles y militares. Pero la Compañía de las Indias Orientales ha desaparecido, dejando las posesiones británicas en la India directamente bajo el control de la corona. El aspecto del país, así como los modales y las distinciones de raza, cambian a diario. Antiguamente había que viajar por la India con los antiguos y engorrosos métodos de ir a pie o a caballo, en palanquines o en carruajes poco manejables. Ahora los rápidos barcos de vapor navegan por el Indo y el Ganges, y un gran ferrocarril, con ramales que se unen a la línea principal en muchos puntos de su recorrido, atraviesa la península desde Bombay hasta Calcuta en 3 días. Este ferrocarril no atraviesa la India en línea directa. La distancia entre Bombay y Calcuta, a vuelo de pájaro, es solo de 1.000 a 1.100 millas, pero las desviaciones de la carretera aumentan esta distancia en más de un tercio. El recorrido general del ferrocarril de la gran península india es el siguiente: saliendo de Bombay, pasa por Salcet, cruza al continente frente a Tanna, pasa por encima de la cadena de los Ghauts occidentales, corre luego hacia el noreste hasta Burhanpur, bordea el territorio casi independiente de Bundelkhand, asciende a Allahabad, gira luego hacia el este, encontrándose con el Ganges en Benares, luego se aparta un poco del río y descendiendo hacia el sureste por Burdíban y la ciudad francesa de Chandernagor, tiene su término en Calcuta. Los pasajeros del Mongolia desembarcaron a las 4:30 de la tarde. A las 8 exactas el tren partiría hacia Calcuta. Mr. Fogg, después de despedirse de sus compañeros de whist, abandonó el vapor. Dio a su criado varios recados que hacer, le instó a estar en la estación puntualmente a las 8, y con su paso regular, que latía al segundo, como un reloj astronómico, dirigió sus pasos a la oficina de pasaportes. En cuanto a las maravillas de Bombay, su famoso ayuntamiento, su espléndida biblioteca, sus fuertes y muelles, sus bazares, mezquitas, sinagogas, sus iglesias armenias y la noble pagoda de la colina de Malabar, con sus 2 torres poligonales, no le importaba nada verlas. Ni siquiera se dignó a examinar las obras maestras de Elepanta, o los misteriosos hipogeos, ocultos al sudeste de los muelles, o esos bellos restos de arquitectura budista, las grutas canerianas de la isla de Salcet. Después de realizar sus gestiones en la oficina de pasaportes, Phileas Fogg se dirigió tranquilamente a la estación de ferrocarril, donde pidió la cena. Entre los platos que le sirvieron, el propietario le recomendó especialmente un menudillo de conejo autóctono, del que se enorgullecía. El señor Fogg probó el plato, pero, a pesar de su salsa especiada, no lo encontró nada apetecible. Llamó al casero y, al aparecer, le dijo, fijando en él sus claros ojos: «¿Esto es conejo, señor?» «Sí, mi señor», respondió el pícaro con valentía, «conejo de las selvas». «¿Y este conejo no maulló cuando lo mataron?» «Miau, mi señor». «¿Qué, un maullido de conejo?» «Te juro que...» «Sea tan bueno, señor, como para no jurar, pero recuerde esto: los gatos eran considerados antiguamente, en la India, como animales sagrados. Eso fue una buena época. ¿Para los gatos, mi señor? Tal vez también para los viajeros». Después de lo cual el señor Fogg continuó tranquilamente su cena. Fix había bajado a tierra poco después del señor Fogg,
y su primer destino fue el cuartel general de la policía de Bombay. Se dio a conocer como detective londinense, explicó sus asuntos en Bombay y la situación del supuesto ladrón, y preguntó nerviosamente si había llegado una orden de Londres. No había llegado a la oficina, es más, aún no había tenido tiempo de hacerlo. Fix se sintió muy decepcionado y trató de obtener una orden de arresto del director de la policía de Bombay. El director se negó a ello, ya que el asunto afectaba a la oficina de Londres, que era la única que podía entregar legalmente la orden. Fix no insistió y se resignó a esperar la llegada del importante documento, pero estaba decidido a no perder de vista al misterioso bribón mientras permaneciera en Bombay. No dudaba ni por un momento, como tampoco lo hacía Picaporte, que Phileas Fogg permanecería allí, al menos hasta que llegara la orden. Pero Picaporte apenas escuchó las órdenes de su amo al dejar el Mongolia. Vio enseguida que debían salir de Bombay como lo habían hecho de Suez y de París, y que el viaje se prolongaría por lo menos hasta Calcuta, y tal vez más allá de este lugar. Empezó a preguntarse si aquella apuesta de que hablaba el señor Fogg no era realmente en serio, y si su destino no le obligaba en verdad, a pesar de su amor al reposo, a dar la vuelta al mundo en 80 días. Después de comprar la cuota habitual de camisas y zapatos, paseó tranquilamente por las calles, donde se reunía una multitud de personas de muchas nacionalidades: europeos, persas con gorras puntiagudas, banias con turbantes redondos, sindés con gorros cuadrados, parsis con mitras negras y armenios con túnicas largas. Era el día de una fiesta parsi. Estos descendientes de la secta de Zoroastro, los más ahorrativos, civilizados, inteligentes y austeros de los indios orientales, entre los que se cuentan los más ricos comerciantes nativos de Bombay, celebraban una especie de carnaval religioso, con procesiones y espectáculos, en medio de los cuales las bailarinas indias, vestidas con gasas de color rosa, engarzadas con oro y plata, bailaban airosamente, pero con perfecta modestia, al son de las violas y el repiqueteo de las panderetas. No hace falta decir que Picaporte observaba estas curiosas ceremonias con los ojos fijos y la boca abierta, y que su semblante era el del bobo más verde que se pueda imaginar. Por desgracia para su amo y para él mismo, su curiosidad le llevó inconscientemente más lejos de lo que pretendía. Por fin, después de haber visto alejarse el carnaval parsi, volvía sus pasos hacia la estación, cuando vio por casualidad la espléndida pagoda de la colina de Malabar, y le asaltó un deseo irresistible de ver su interior. Ignoraba que a los cristianos se les prohíbe entrar en ciertos templos de la India, y que incluso los fieles no deben entrar sin dejar antes sus zapatos fuera de la puerta. Cabe decir aquí que la sabia política del gobierno británico castiga severamente el desprecio de las prácticas de las religiones nativas. Sin embargo, Picaporte, sin pensar en nada malo, entró como un simple turista, y pronto se perdió en la admiración de la espléndida ornamentación brahmánica que por todas partes se encontraba ante sus ojos, cuando de repente se encontró desplomado sobre el sagrado pabellón. Levantó la vista y vio a 3 sacerdotes enfurecidos, que inmediatamente cayeron sobre él, le arrancaron los zapatos y comenzaron a golpearle con fuertes y salvajes exclamaciones. El ágil francés se puso de nuevo en pie y no perdió tiempo en derribar a 2 de sus adversarios con sus puños y una vigorosa aplicación de los dedos de los pies. Luego, corriendo fuera de la pagoda tan rápido como sus piernas le permitían, pronto escapó del tercer sacerdote mezclándose con la multitud en las calles. Cuando faltaban 5 minutos para las 8, Picaporte, sin sombrero, sin zapatos y habiendo perdido en la trifulca su paquete de camisas y zapatos, se precipitó sin aliento a la estación. Fix, que había seguido a Mr. Fogg hasta la estación y vio que realmente iba a salir de Bombay, estaba allí, en el andén. Había resuelto seguir al supuesto ladrón hasta Calcuta y más allá, si era necesario. Picaporte no observó al detective, que se encontraba en un rincón oscuro, pero Fix le oyó relatar sus aventuras en pocas palabras al señor Fogg. «Espero que esto no se repita», dijo Phileas Fogg con frialdad, mientras subía al tren. El pobre Picaporte, cabizbajo, siguió a su amo sin decir una palabra. Fix estaba a punto de entrar en otro vagón, cuando se le ocurrió una idea que le indujo a modificar su plan. «No, me quedaré», murmuró. «Se ha cometido un delito en suelo indio. Tengo a mi hombre».
En ese momento, la locomotora emitió un agudo sirrido y el tren pasó a la oscuridad de la noche.